Sí se ve, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. Me avisan si tienen audio, por favor. Vamos a empezar. Bueno, hoy vamos a hablar de hernias de la pared abdominal. No todas las hernias, y vamos a hablar de la pared abdominal anterior, de las hernias de la pared abdominal anterior. Bueno, en términos generales, este es un concepto que aplica para cualquier hernia. La hernia es una protrusión o el paso de un tejido a través de un defecto, o sea, un agujero, por el cual normalmente ese tejido no atraviesa. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una herniación del uncus, del temporal, entonces ahí está la hendidura tentorial y el uncus del temporal no debe pasar por ahí, pero cuando hay hipertensión intracraniana puede pasar parte del uncus por ahí. Eso es una hernia. O el agujero magno, cuando hay hipertensión arterial también y se hernian las amígdalas cerebelosas. Entonces ese agujero ya existe, pero la amígdala cerebelosa no debe pasar por ahí. Cuando ese tejido que no debe de pasar por ahí pasa, eso ya se considera una hernia. Como vamos a ver, los agujeros inguinales del conducto inguinal están ahí todos ustedes, todas las personas los tienen. Pero cuando a través de esos agujeros atraviesan tejidos que no deben de pasar, eso ya es una hernia. En la pared abdominal, el 75% de las hernias de la pared anterior van a ocurrir en la región inguinal. Es la región que tiene más debilidad, como anatómicamente vamos a ver en un momento, y por eso es que la mayoría de las hernias salen por ese lado. Es un principio de la física, que el contenido de un continente va a buscar emerger o salir por donde hay menos resistencia. Entonces, en el área inguinal tenemos las hernias inguinales directas, las hernias inguinales indirectas y las hernias femorales. Todas esas hernias, esas tres, son hernias que están localizadas en el área inguinal. Las hernias ventrales, o sea, las que salen en la línea media, y las hernias incisionales son el 10%, las hernias umbilicales el 3%, y otro tipo de hernias un 3% también. En general, las hernias de la pared abdominal anterior, las hernias de la pared abdominal anterior, se van a componer de afuera hacia adentro, o de superficial a profundo, de piel, tejido celular subcutáneo, un saco peritoneal, que también se le llama saco herniario, y un contenido. El contenido puede ser cualquier tejido dentro del abdomen que protruye a través de esa hernia. Usualmente vísceras, pero también usualmente puede ser epiplomo. Algunos conceptos. Algunos de ellos, pues, muy lógicos, ¿verdad? La hernia reducible es aquella que protruye y regresa el contenido a la cavidad abdominal de forma espontánea o a través de una maniobra manual gentil. La hernia irreducible, como su nombre lo dice, es aquella cuyo contenido no es posible regresar a la cavidad abdominal. Se queda trabada. Entre estas tenemos dos tipos que a veces no pueden ser distinguibles clínicamente. La hernia incarcerada, aquella en la cual el contenido que no podemos regresar a la cavidad no tiene compromiso vascular, o que cuando operamos y tiene compromiso vascular, este compromiso es isquémico reversible. Y la hernia estrangulada, en la cual el contenido que está encarcerado tiene compromiso vascular irreversible, o sea que ya está necrótico el tejido
que está contenido en el saco herniario. El peligro de las hernias estranguladas es que si lo que está contenido ahí es una víscera hueca, entonces esa víscera hueca se puede perforar. El chance, la probabilidad de que haya irreductibilidad es mayor en defectos herniarios pequeños. Entre más pequeño es el defecto herniario, el agujero por el que sale la hernia, es más probable que se quede trabada. Cuando los agujeros, los defectos herniarios son grandes, entonces el contenido entra al saco herniario y reduce con relativa facilidad. De esa manera, es más frecuente que haya encarceración o estrangulamiento en una hernia femoral, que es un defecto muy pequeño, que en una hernia inguinal. Esta es una imagen de una hernia en donde ya se abrió el saco herniario y vemos que hay un contenido de intestino delgado que tiene cambios vasculares. Y pues a juzgar de la imagen, parecieran ser cambios vasculares irreversibles, hay necrosis de la asa, y entonces es una hernia estrangulada. Esto lo vemos transoperatoriamente. Este es un caso atípico. Aquí está la pared abdominal. A la derecha está la parte externa, el saco herniario, y a la izquierda está la cavidad. Y entonces es una doble asa que se encarcera, pero entonces forma un asa ciega dentro del abdomen, que es la que va a sufrir la isquemia. Una hernia en pantalón es cuando coexisten en el mismo lado, en el mismo paciente, una hernia inguinal indirecta y una hernia inguinal directa. La hernia por deslizamiento, entendemos por una hernia por deslizamiento cuando la pared del saco, una parte de esa pared del saco está formada por una víscera intraabdominal, y la víscera intraabdominal que más comúnmente forma parte de la pared del saco en una hernia del área inguinal es la vejiga. Una hernia de Richter es cuando no toda una asa intestinal, no toda la pared de una asa intestinal está encarcerada, sino que solo es una hernia por pellizcamiento de una parte de la pared. Y esta parte de la pared va a poder sufrir isquemia y perforación, pero no se va a manifestar como obstrucción intestinal, como cuando se encarcera un asa en toda su circunferencia. La hernia de Littré es cuando dentro del saco herniario encontramos un tubérculo de Meckel, y la hernia de Amyand cuando dentro del saco herniario encontramos el apéndice vermiforme. Esta es una hernia de Amyand. Aquí está el saco abierto, el ciego y el apéndice dentro del saco herniario. Esta es una hernia Richter, es una hernia por pellizcamiento, solo parte de la pared y no la totalidad de la circunferencia del asa están atrapadas, pero esta parte de la pared se puede estrangular y se puede perforar. Cuando toda el asa está atrapada, se va a producir obstrucción del tránsito y va a tener manifestaciones de obstrucción. Esta no, y entonces es un poco más peligrosa. Pues obviamente tenemos que entender la anatomía de la región inguinal para poder entender la fisiopatología de las hernias. El canal inguinal, como ustedes recordarán, es un conducto, tiene un agujero que está en la cara interna de la pared abdominal, un agujero que está en la cara externa de la pared abdominal y un trayecto que conecta ambos agujeros. Ese agujero que está en la cara interna de la pared abdominal es el anillo inguinal profundo. El agujero que está en la cara externa es el anillo inguinal superficial. Y el anillo inguinal profundo está localizado lateral, superior y obviamente profundo al conducto, a la pared. Y el anillo inguinal superficial está localizado medialmente, superficial en la pared
y inferiormente al anillo inguinal profundo. De manera que la dirección para conectar ambos anillos es de arriba y lateralmente hacia abajo y medialmente, y de profundo en la pared hacia superficial en la pared. Tiene un límite anterior que cuando el paciente está acostado queda arriba, y entonces le llamamos techo, que está formado por la fascia del oblicuo mayor. Tiene un límite posterior, el conducto, que cuando está el paciente acostado le llamamos piso, que es la fascia transversalis. Un límite superior o proximal, que está formado por el tendón conjunto, o en su defecto, en vista de que esta es una estructura inconstante, por el arco aponeurótico del transverso. Y el límite inferior o distal, que está formado por el ligamento inguinal. Mención importante merece el triángulo de Hesselbach, que ya lo vamos a ver en otra diapositiva. El triángulo de Hesselbach es una estructura obviamente triangular, una delimitación, un área triangular, que va a servirnos para diferenciar si la hernia que está protruyendo es inguinal directa o inguinal indirecta. Está limitado abajo y afuera por el ligamento inguinal, por fuera, medialmente el borde va a estar formado por el borde lateral o externo de la vaina del recto, y lateral y superiormente vamos a tener a los vasos epigástricos inferiores. Ya vamos a ver una imagen. Pues esta es la pared abdominal, quitaron todo el tejido celular subcutáneo y la piel. Esto que vemos acá es el agujero inguinal superficial, la emergencia del cordón que va a dirigirse hacia el testículo que está en el escroto. Aquí está destechado el conducto, este es el ligamento inguinal. Esto que está acá es el arco aponeurótico del transverso o tendón conjunto. Aquí está el tubérculo del pubis. Esto que está acá es el agujero inguinal profundo. Y este es el cordón que está seccionado a este nivel. Aquí de igual manera, esta es la fascia del oblicuo mayor, cortada y lateralizada. El arco aponeurótico del transverso o tendón conjunto, el ligamento inguinal. Aquí dejaron intacto el agujero inguinal superficial, por donde emerge el cordón. Este es el agujero inguinal profundo. Este es el músculo cremaster recubriendo el cordón espermático en toda su trayectoria, y que se va a encargar este músculo cremastérico con este otro músculo cremastérico en elevar el testículo produciendo el reflejo cremasteriano. Estos vasos, arteria y vena, que van en dirección oblicua acá, son los vasos epigástricos inferiores. Y esto es el piso que está, lo que vemos ahí, la fascia transversalis, en el piso del conducto inguinal. Esta es una vista desde adentro, como que si ustedes fueran una víscera intraabdominal y están viendo hacia la pared que está enfrente. Entonces están viendo la cara interna de la pared abdominal. Es la línea media. Está la sínfisis del pubis. Este es el pubis con su rama horizontal. Estos son los vasos epigástricos inferiores, arteria y vena, que emergen y desembocan, la arteria y la vena respectivamente, de los vasos ilíacos superficiales, justo antes de que estos vasos ilíacos superficiales atraviesen el agujero crural, también llamado agujero femoral, para salir hacia la extremidad inferior. De acá del tubérculo del pubis a la espina ilíaca anterosuperior tenemos el ligamento inguinal, todo este que está acá. Y entonces acá tenemos dibujada la estructura triangular que conocemos como triángulo de Hesselbach, que dijimos que sus límites por fuera y arriba, los vasos epigástricos inferiores, por abajo y afuera también,
el ligamento inguinal y su borde y su límite medial es el borde lateral del músculo recto o de la vaina del recto. Entonces acá tenemos el triángulo de Hesselbach. ¿Por qué es importante el triángulo de Hesselbach? Porque esto que ustedes ven acá arriba del ligamento inguinal es el agujero inguinal profundo. Las hernias inguinales que salen por una debilidad de este agujero y que protruyen hacia el exterior son hernias inguinales indirectas. Mientras que las hernias inguinales que salen dentro de los límites del triángulo de Hesselbach, porque hay una debilidad en la pared, o sea, en el piso, que del otro lado de esta pared tenemos esto, ¿verdad? Aquí están los vasos epigástricos, aquí está el recto, y aquí está el ligamento inguinal. Entonces, este es el triángulo de Hesselbach visto desde afuera, aquí está el piso. Entonces, cuando la hernia sale a través del piso, dentro de los límites del triángulo de Hesselbach y que se da por una debilidad de la pared, entonces es una hernia inguinal directa. Y aprovechando la diapositiva, pues acá esto es el agujero por donde salen las hernias femorales o crurales. Normalmente este agujero debería estar un poco más cerrado y limitando el paso de los vasos femorales, que por este lado son ilíacos superficiales, pero al atravesar allá del otro lado ya son femorales comunes. Este agujero está formado superiormente, su límite es el ligamento inguinal, inferiormente su límite es el periósteo del pubis, que le llamamos ligamento de Cooper. Medialmente este repliegue, ustedes ven aquí fibras que aumentan el área de inserción del ligamento inguinal hacia el pubis y que se llama ligamento de Gimbernat. Y entonces ese borde del ligamento de Gimbernat es el que va a ser el límite medial o interno del agujero crural. Y el agujero crural, pues el agujero crural por donde emergen las hernias está limitado lateralmente por los vasos femorales o ilíaco-femorales. Y hay que tener siempre claro que el vaso que está más medialmente es la vena ilíaco-femoral. Entonces acá lo que ya mencionamos, el agujero crural o femoral, que es lo mismo, está limitado arriba por el ligamento inguinal, abajo por el ligamento de Cooper o el periósteo del pubis, medialmente por el ligamento de Gimbernat, también llamado ligamento lacunar, y por fuera por los vasos ilíaco-femorales, específicamente por la vena femoral. Aquí está levantada la fascia del oblicuo mayor y aquí vemos la emergencia de los vasos pasando a través del agujero femoral, vienen de adentro de la pelvis y emergen para salir hacia la extremidad inferior. Aquí ustedes se recordarán que está el triángulo de Scarpa, ¿verdad? Entonces aquí son arteria y vena ilíaca superficial, aquí ya son arteria y vena femoral común. Bueno, cualquier condición que aumenta la presión intraabdominal, especialmente de forma crónica, va a predisponer al paciente a que aparezca y crezca una hernia de la pared abdominal. En Estados Unidos, más o menos se hacen 800,000 cirugías por hernias en un año. La incidencia es más común en hombres que en mujeres. 10 hombres por cada mujer que presenta una hernia de la pared abdominal. La prevalencia durante el periodo de vida es de 25%, o sea, una cuarta parte de los hombres van a tener una hernia, en contraposición con únicamente un 2% de las mujeres. Las hernias inguinales indirectas, ya mencionamos que emergen acompañando al cordón. Se consideran congénitas porque resultan de la falta de obliteración del proceso vaginal. Cuando el testículo que embrionariamente se origina por debajo del riñón, por debajo del polo inferior del riñón, migra hacia el escroto, atraviesa la pared
y atraviesa llevándose todas las capas de la pared abdominal, incluido el peritoneo. Entonces, esa extensión peritoneal se conoce como proceso vaginal. Normalmente, esa extensión peritoneal debe obliterarse por completo. Cuando queda permeable, entonces predispone al paciente a tener una hernia inguinal indirecta. Por esa razón, las hernias inguinales indirectas se consideran congénitas. Es más común ver hernias inguinales indirectas en niños y en personas jóvenes, porque, como les dije, se debe a una anomalía congénita. El saco herniario va a atravesar el anillo inguinal profundo, como ya vimos, y dependiendo del tamaño y de la cronicidad de la hernia, puede atravesar totalmente el conducto inguinal y salir o emerger por el anillo inguinal superficial. Incluso algunas, probablemente algunos de ustedes vieron algunas, se van a encontrar ocupando parte del escroto y se vuelven unas hernias gigantes inguinoescrotales. Localizamos quirúrgicamente hablando el saco herniario anteromedial al cordón espermático. Esto es muy importante porque a la hora de operar sabemos a dónde vamos a ir a buscar el saco herniario. Recuérdense que ya vimos que todo el cordón, incluyendo el saco herniario, están cubiertos de fibras musculares del cremáster. La hernia inguinal directa, como ya vimos, sale o protruye a través o dentro de los límites del triángulo de Hesselbach, a través del piso del conducto inguinal. Entonces se considera que es debido a una debilidad de ese piso, no se consideran congénitas, sino que adquiridas, y debido a eso se encuentran la mayoría de veces en pacientes que tienen más edad. Difícilmente vemos pacientes adultos jóvenes con hernias inguinales directas y casi imposible ver niños, adolescentes con hernias inguinales directas. Lo que sí es cierto es que la mayoría de las hernias inguinales indirectas que fueron reparadas y que recurren, van a recurrir como una hernia inguinal directa. Esta línea que está acá representa el conducto inguinal. Entonces las hernias que protruyen, que emergen por arriba del conducto del ligamento inguinal, son hernias inguinales, mientras que las hernias que protruyen o emergen por debajo del ligamento inguinal son hernias crurales o femorales. Entonces las hernias femorales van a atravesar el agujero femoral o crural. Ese agujero femoral o crural es más pequeño en diámetro y por lo tanto tiene más chance la hernia femoral de encarcerarse o estrangularse. Hasta un 25% de las hernias femorales se pueden estrangular o encarcerar. Solamente el 2 al 4% de aquel total de 75% de las hernias que se dan en el área inguinal van a ser femorales. Y los libros dicen que el 70% ocurren en mujeres. En mi experiencia personal, pues yo solo he tenido la oportunidad de operar 2 y únicamente 2 pacientes masculinos con hernia femoral. Todos los demás pacientes que he operado con hernias femorales han sido mujeres. Bueno, en cuanto al cuadro clínico y el diagnóstico de una hernia, pues tal vez algunos de ustedes tuvieron la suerte de todavía ver algún paciente con hernia. Lo que vamos a encontrar es una masa de aparecimiento súbito que desaparece, especialmente desaparece cuando el paciente adopta una posición en decúbito. Y la masa vuelve a aparecer cuando el paciente se coloca otra vez en posición de bipedestación. Si no aparece espontáneamente cuando el paciente está en bipedestación, puede aparecer cuando el paciente realiza una maniobra de Valsalva, o sea que hace un esfuerzo, puja para defecar, puja para orinar, tose, entonces la hernia, la masa aparece. Puede ser dolorosa, pero comúnmente no son dolorosas, y es más común que sea dolorosa cuando tiene alguna complicación. Al examen físico usualmente evaluamos al paciente de pie
le pedimos que realice una maniobra de Valsalva y la masa aparece. La mayoría de nuestros pacientes, por nuestra cultura, en nuestro país, no necesitamos ni siquiera pedirles que hagan una maniobra de Valsalva porque ya tienen hernias muy grandes que aparecen de forma espontánea. Pero en pacientes que no tienen la hernia muy grande, pues hay que pedirles que pujen y la masa va a aparecer. Y cuando son pacientes que tienen hernias muy pequeñas, pues tenemos que introducir nuestro dedo a través del agujero inguinal superficial, y cuando el paciente puja sentimos cómo la masa empuja la punta del dedo del examinador. Acá les dije que las dolorosas era cuando había alguna complicación. Cuando la hernia se encarcera o se estrangula, pues empieza a haber compromiso vascular. Eso produce mucho dolor. Dependiendo si lo que está encarcerado es intestino o no, pues puede haber un cuadro concomitante de obstrucción intestinal. Va a haber edema en la pared, en la piel suprayacente, y puede haber cambios de coloración. Cuando ya encontramos cambios de coloración en la piel suprayacente, ya empezamos a pensar que la hernia está estrangulada. Mientras no tengamos cambios de coloración, es muy difícil y normalmente las etiquetamos como encarceradas, y ya hacemos la diferenciación entre una encarcerada y una estrangulada transoperatoriamente. Normalmente no necesitamos estudios diagnósticos por imágenes para hacer diagnóstico de una hernia. La hernia se diagnostica de forma clínica. Sin embargo, en algunos pacientes muy obesos, en los cuales es muy difícil poder determinar si hay una hernia o no, especialmente cuando estas son iniciales, pequeñas, o en pacientes que tienen masas cuya historia no va con una hernia encarcerada y podrían ser acúmulos ganglionares, entonces sí podemos mandar al paciente a hacerse un ultrasonido, solo en esos casos. El ultrasonido busca determinar si hay un agujero en la pared abdominal, no la presencia de la masa o no, el agujero en la pared abdominal. Entonces, el ultrasonido usualmente es un ultrasonido lineal, no un ultrasonido endocavitario. Y si el paciente tiene signos de encarceración, pues nos interesa determinar si lo que está encarcerado es intestino, porque en 6 horas el intestino ya va a tener daños irreversibles y puede tener una perforación que va a aumentar la morbilidad del paciente. Entonces hacemos una radiografía de abdomen, no para diagnosticar la hernia, sino para ver si el paciente tiene distensión del intestino, que es compatible con obstrucción intestinal, lo cual a su vez es compatible con encarceración del intestino. Porque a veces lo que está encarcerado es epiplón. Y un paciente que tiene epiplón encarcerado, si ustedes tienen en su emergencia 4 cirugías pendientes de ir a sala, un epiplón encarcerado puede esperar, pero una asa intestinal encarcerada no puede esperar tanto. El tratamiento siempre es quirúrgico. Hernia vista en la pared abdominal es hernia que debemos llevar a sala de operaciones para repararla, pero hay 2 excepciones que vamos a ver en lo que queda de la clase. Bueno, las técnicas quirúrgicas para reparar hernias inguinales se dividen en hernias quirúrgicas tradicionales que están cayendo en desuso, esencialmente porque tienen una recurrencia muy alta, y esto se debe a que hacemos una sutura para cerrar el defecto que queda con tensión, y cuando queda con tensión una sutura es más fácil que se rompa y haya recurrencia. Para una hernia primaria tradicional, el índice o la tasa de recurrencia es del 5 al 10%. Para una hernia que ya repararon una vez y que vuelve a salir, que es una hernia recurrente, la recurrencia de la reparación de una hernia recurrente es del 15 al 30%. Las técnicas son varias. La técnica de Arsini se compone de la disección y la ligadura alta del saco herniario, y hacemos un reforzamiento del piso, trasladando o uniendo a través de puntos el arco poneurótico del transverso o tendón conjunto hacia el ligamento inguinal. Entonces, si ustedes se acuerdan de la anatomía,
quiere decir que vamos a poner puntos que van a obliterar este espacio. Vamos a jalar el arco aponeurótico del transverso tendón conjunto hacia el ligamento inguinal. Anatómicamente, esas dos estructuras no están pegadas. Entonces hay mucha tensión en esta línea de sutura y por eso aumenta la recidiva. Perdón, me fui para el otro lado. Entonces esta tiene un índice de recurrencia alto. La técnica de McVeigh, también disección y ligadura alta del saco, pero lo que vamos a aproximar es el arco aponeurótico del transverso tendón conjunto al ligamento de Cooper, que está todavía más abajo y más profundo. Esto pone todavía más tensión en la línea de sutura. Por lo tanto, a veces se requieren incisiones relajadoras que permitan liberar esa tensión. La única ventaja que tenía McVeigh es que obliteraba tanto el anillo crural como el agujero inguinal y entonces reparaba en el mismo acto quirúrgico dos tipos de hernias. La técnica de Schuldeis se usa para hernias inguinales directas, o sea, debilidades del piso. Disección y ligadura alta del saco de cajón. Y se hacía una incisión en la fascia transversalis y se imbricaba, o sea, se plicaba la fascia transversalis sobre sí misma. Y superior a eso o encima de eso hacíamos un Bassini, o sea, una aproximación del arco aponeurótico del transverso o tendón conjunto al ligamento inguinal. En la actualidad lo que se usa son técnicas libres de tensión, tanto endoscópicas como abiertas. Y lo que hacemos es básicamente utilizar las mismas estructuras, pero poniendo un parche, como cuando ustedes rompen su pantalón. Entonces ponemos una malla, siempre usamos malla en técnicas libres de tensión, y unimos esa malla a las mismas estructuras, arco aponeurótico del transverso, tendón conjunto, pero con la malla reforzamos el piso, cerramos el agujero y evitamos que la hernia vuelva a aparecer. Siempre hacemos disección alta del saco, disección del saco y ligadura alta del mismo, pero obliteramos el defecto colocando esa parche de malla protésica. Esta es la técnica de Lichtenstein, que vamos a anclarlo a las mismas estructuras, al tubérculo del pubis, al tendón o arco aponeurótico del transverso y al ligamento inguinal. Y con eso disminuimos, al no tener tensión, la recurrencia a menos de 1%. La reparación laparoscópica también utiliza malla protésica. La técnica preperitoneal recibe el nombre de técnica de Stoppa. Y pues ahora ya más del 50%, si no es que casi la totalidad de las reparaciones herniarias en Estados Unidos son laparoscópicas. Las complicaciones, tanto para técnicas abiertas como para técnicas laparoscópicas y técnicas libres de tensión. Uno es la recurrencia, ya vimos cuáles son los índices en cada técnica. La infección, el hematoma, la lesión de los nervios del conducto, del cordón, la lesión vascular, la orquitis isquémica, atrofia del testículo y en las técnicas libres de tensión y laparoscópicas, la más común, la complicación más común es que el paciente rechace el material protésico. Las hernias recurrentes, pues obviamente se hacen en un tejido que no es virgen, por lo tanto hay mayor dificultad para identificar las estructuras, para disecar las estructuras debido a la fibrosis. Y como ya vimos, la recurrencia aumenta abruptamente, por lo tanto, siempre que hacemos una cirugía en una hernia recurrente debemos hacer una técnica libre de tensión con colocación de malla. En cuanto a las hernias femorales, el tratamiento quirúrgico se puede hacer por un abordaje inguinal anterior, como ya vimos, mediante una reparación de McVeigh, y también se puede hacer por un abordaje inferior, que puede hacerse de dos tipos. Por vía preperitoneal, donde hacemos una incisión, incidimos piel, tejido celular subcutáneo, abrimos la fascia del oblicuo, del recto,
divulsionamos las fibras musculares del recto, pero no penetramos al peritoneo, sino que separamos el peritoneo para acceder al agujero femoral desde adentro. Reducimos el contenido herniario y después colocamos puntos para cerrar el defecto, que usualmente es un defecto pequeño. Esos puntos van del ligamento de Cooper hacia el ligamento, pero nos acordamos que lateralmente tenemos la vena femoral. Entonces tenemos que respetar el espacio de la vena femoral para que no haya una de las complicaciones o edema del miembro inferior, porque la vena es el principal medio de retorno venoso de la extremidad inferior, y entonces si no vamos a tener edema del miembro inferior. Cuando hacemos una técnica libre de tensión, pues resecamos, reducimos el contenido herniario y en el espacio, en el agujero, colocamos un tarugo de malla y lo anclamos para que no vaya a migrar. Entonces el tarugo ocupa el espacio por donde salía el contenido herniario y de esa manera impide que la hernia recurra. También podemos hacer un abordaje anterior femoral, en donde también vamos a disecar el saco, lo vamos a reducir, pero desde afuera, y de igual manera vamos a aproximar las mismas estructuras, el ligamento inguinal hacia el ligamento de Cooper, ya sea a través de puntos o colocando un tarugo de malla, un tapón de malla. Las complicaciones, como ya vimos, lesión de la vena femoral, más común que de la arteria, y si estrangulamos la vena femoral, vamos a tener edema de la extremidad inferior. En cuanto a las hernias de la pared abdominal, pues las siguientes más comunes son las hernias incisionales. Obviamente, como su nombre lo dice, el paciente tiene necesariamente antecedente de cirugía previa. Las causas que pueden predisponer a un paciente a tener una hernia de la pared abdominal incisional son que haya tenido infección de la vía operatoria, que el paciente sea muy obeso o en el otro lado que esté malnutrido, que haya habido problemas técnicos, especialmente para identificar adecuadamente la fascia y cerrarla, y la incidencia es de alrededor de 14%. Las hernias umbilicales son congénitas, la mayoría. Se dan más en pacientes de raza negra que en blanca. Es muy importante saber que hasta el 90% de los recién nacidos van a tener una falta de obliteración del anillo umbilical al momento de nacer, y el 99% de estos van a tener cerrado el anillo a los 2 años de edad. Eso significa que los pacientes menores de 2 años de edad con una hernia umbilical hay que darles tratamiento expectante. Esta es una de las excepciones a la regla, porque la mayoría va a cerrar de forma espontánea a los 2 años de edad. Si después de los 2 años de edad o al llegar a los 2 años de edad tiene un defecto, especialmente si el defecto es mayor de 0.5 centímetros, es quirúrgico. Pacientes que tienen ascitis también tienen chance de tener hernias umbilicales por aumento de la presión intraabdominal. Pacientes embarazadas en el transcurso del embarazo o con antecedentes de múltiples embarazos. Aquí hay otra excepción, porque las pacientes que tienen hernias umbilicales en el transcurso del embarazo, muchas de ellas van a cerrar especialmente al resolver el embarazo. Entonces no operamos pacientes embarazadas con hernias umbilicales a menos de que estén complicadas. Primero, porque no queremos exponer a la mamá y especialmente al bebé al riesgo quirúrgico anestésico. Y segundo, porque es probable que cuando la señora resuelva el embarazo y disminuya la presión intraabdominal, la hernia umbilical resuelva espontáneamente. En pacientes que no están embarazadas, pues hay alta incidencia en las hernias umbilicales de incarceración, debido a que son defectos pequeños. Afortunadamente, la mayoría de las veces lo que se incarcera es grasa peritoneal y o epiplo, no intestino. El tratamiento es reparación primaria con o sin colocación de material protésico. ¿Por qué no
algunas personas no ponemos material protésico por el tamaño del defecto. Si el defecto es muy pequeño, yo en particular no coloco malla. Si solo necesito poner 1 o 2 puntos para cerrar el defecto por completo, no coloco malla. Si es más grande, sí coloco malla, pero siempre teniendo en mente que el rechazo del material protésico y especialmente a nivel umbilical, la formación de granulomas es relativamente común. Y la otra complicación, pues obviamente es que haya recidiva de la hernia. Muy bien, espero que estén bien y que... Muy bien, ¿alguna duda, comentario o algo que quieran aportar, compartir con nosotros de alguna experiencia que han tenido ya en el hospital? Doctor, ¿Nadie tiene ninguna duda? Sí, Ángel. Yo había escuchado sobre la jareta en pantalón, creo yo, cuando se repara una hernia umbilical, pero no he buscado, pero no he encontrado sobre esa reparación. No sé si yo escuché mal en una cirugía, es que no estaba como asistiendo, digamos, estaba hasta atrás. No, la verdad yo nunca he escuchado de ninguna reparación en jarreta en pantalón y en hernia umbilical. Probablemente algunas veces tienen otro nombre y hay dualidad en la forma de llamarlo por algunas personas, pero yo no he escuchado ese nombre como una técnica de reparación de hernia umbilical. Bien, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario? Doctor, ¿me oye? Sí. ¿La clasificación NIHUS es solamente para las hernias inguinales o es para toda hernia? No es para hernias inguinales. Para las inguinales. Y existe también una hernioplastía llamada NIHUS, ¿verdad? O sea, un procedimiento que se llama NIHUS. Bueno, NIHUS es un autor que habla mucho de hernias, incluso hay un libro de él sobre hernias nada más, que no lo tengo aquí a la mano. No me extrañaría que hubiera alguna variante de las reparaciones a la cual se le llame NIHUS, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa y ese es uno de los problemas, ¿verdad? Están descritos los procedimientos más conocidos y de repente yo le hago una variante. Por ejemplo, yo a una reparación de una hernia inguinal directa no le hago la aplicatura, sino que lo que hago es que agarro los bordes del saco, de la base del saco herniario y le hago, invagino el saco herniario y le hago una bolsa de tabaco. Y ya después procedo a hacer la reparación mediante un Bassini. Podría decirse que es una Schuldeis modificada, ¿verdad? Pero entonces, como yo le hice una variante, entonces podría decir que esa es la técnica de Medina, ¿verdad? Entonces, eso no es nada extraño en cirugía, que se hagan pequeñas variantes y entonces le cambien el nombre a los procedimientos. En lo que a mí me corresponde que yo conozca, ha de haber, seguramente, porque como les digo, NIHUS, pues incluso hay un libro completo escrito por él sobre hernias. Entonces él es una autoridad en hernias en el mundo y probablemente tiene algún procedimiento que él se ideó, pero en lo particular yo no lo uso y no lo conozco. Y los procedimientos actuales, que es Liechtenstein el más común, pues funcionan muy bien y uno tiene que trabajar con lo que le funciona bien, ¿verdad? Pero lo podemos revisar y mañana voy a ver si encuentro el pinche libro y mañana podemos ver qué encontramos, ¿verdad? No hay problema. Está bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más?
¿Alguna otra duda? ¿Comentario que quieran hacer? No. Bueno, si no, nos vemos mañana. Vamos a ver qué podemos averiguar sobre si hay algún procedimiento de NIHUS y cuál sería ese procedimiento y platicamos mañana de todos modos. Que estén bien.